Gracias, señor operador. Ya estamos entonces en el bloque de la palabra de Dios y queremos compartir en esta oportunidad este versículo que nos habla allí en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 7, de permanecer en Cristo. Es un pasaje muy conocido para los lectores de la palabra de Dios, que nos puede recordar en esta oportunidad la necesidad que tenemos de permanecer en la misericordia de Dios, o sea, en su voluntad. Dice entonces el capítulo 15 del libro de Juan, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La palabra entonces nos acompaña aquí en el capítulo 15, donde habla acerca de la vid verdadera, que es el Señor Jesús. Y dice en el versículo 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, dice el versículo 8, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecéis en mi amor. Si guardareis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí entonces este capítulo 15, que nos habla de permanecer, una actitud que debemos recordar siempre para no desviar del propósito que Dios ha trazado para nuestras vidas. Porque si leemos un versículo anterior al 7, dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Tomé a partir del versículo 7, pero no podemos dejar de pasar por alto cuál es la consecuencia o cuál va a ser el final de los que no permanecen en el Señor y en sus planes, que seguramente son mejores que los nuestros. Muchas veces queremos insistir en nuestros planes y nuestros propósitos humanos, pero Dios tiene algo mucho mejor y más glorioso, porque va a ser exaltado el nombre del Señor. Y dice, si permanecen en mí, o sea, luego del versículo 6, donde nos habla acerca del final de los que no permanecen en Dios, en Jesús, dice que se secarán primero y luego los recogen y lo echan en el fuego y arden. Vio como el pasto seco que usted corta, después llega un momento, bueno, lo juntan en un lugar y allí lo prende fuego. Y dice la palabra, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Que el Señor nos ayude en este tiempo que nos está regalando por su misericordia. Luego vamos a leer también el Salmos 138. Allí también nos habla de una forma gloriosa cómo Dios planea sus propósitos para nuestras vidas. Dice el Salmo de David, capítulo 138, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Versículo 2, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas.
nos damos aquí cuenta de que por qué el Señor nos pide que permanezcamos en sus propósitos, en su palabra, porque los que hacen eso van a ser grandemente recompensados. Y aquí ya David había comprobado ya, por eso él dice aquí en este salmo, acción de gracia por el favor de Jehová. Te alabaré con todo mi corazón. Cuando alguien se encuentra por allí con algún amigo, algún conocido, algún familiar y le dice, pero te estoy diciendo de corazón, como para afirmar que es real, que es verdadero. Aunque el profeta Jeremías dice que del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los hurtos, los robos y todas las actitudes malas que podemos tener. Pero cuando alguien decide entregar totalmente su corazón a Dios, y eso es lo que había pasado con este rey, dice, te alabaré con todo mi corazón y delante de los dioses te cantaré salmos. ¿Cuántos dioses hechos por el hombre que desvían la atención del plan de Dios para nuestras vidas? Sí, para usted que está escuchando. El plan de Dios no es que usted siga adorando imágenes, siga con religiones falsas y siga fuera de la voluntad de Dios. El plan del Señor para usted es que usted conozca la palabra de Dios, se arrepienta y comience a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dios no puede agradarse de usted que se postra delante de una imagen hecha por manos de hombre. Dios no puede agradarse de usted que desconoce la palabra y por lo tanto comete muchos errores. Por eso dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y no es que una vez que aceptamos a Jesús ya no cometemos más errores. No, de ninguna manera. El ser humano, los hijos de Dios, las hijas de Dios también se equivocan, nos equivocamos, pero estamos, por eso es que Dios en esta palabra, en este capítulo de Juan, nos pide que permanezcamos, porque el estado espiritual de una persona que no permanece en Cristo es de muerte espiritual, es de pérdida. Y allí entonces retrocedemos en los planes del Señor. Los planes del Señor son gloriosos para nuestras vidas, pero somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a eso. Y Dios nos da una oportunidad, 2 oportunidades, 3, 4, 5, 6, 7. Dice allí en Job que Dios hace una y otra vez, revela, dice, a través de sueños, a través de visiones, dice, para apartar al varón del pecado, de la soberbia, del orgullo, dice, y encaminarlo a la luz de Dios. Hace una y otra vez, dice, y el hombre no entiende. O sea que el Señor te está dando nuevamente esta oportunidad. También para ti que fuiste en un tiempo un hijo de Dios, una hija de Dios, pero que ahora por diferentes motivos dice, me cuesta obedecer, me cuesta orar, me cuesta leer la Biblia, me cuesta ir a las reuniones, me cuesta, todo me cuesta. Y lo más triste es que si no nos volvemos al Señor nos va a costar la salvación. Es más, cuando ya nos alejamos de Dios, ya
nuestra salvación ya está en riesgo. Y si persistimos en el error, por eso el Señor nos habla de permanecer. Y nos da oportunidades. Por eso el rey David, aquí en el Salmo 138, dice: acción de gracia por el favor de Jehová. Recuerden que este rey también se había equivocado, había pecado, pero luego en el arrepentimiento Dios lo restauró. Entonces él ya había comprobado la misericordia de Dios y dice: te alabaré con todo mi corazón y delante de los dioses te cantaré salmo. Él no tenía vergüenza, no tenía temor, no tenía qué podían decir los hombres, si era Dios quien le había salvado. ¿Qué está pensando usted? Yo no quiero dejar mi religión porque tal vez a mi esposa no le agrade. Yo no quiero dejar esta religión que estoy practicando porque tal vez mis nietos el día de mañana me reclamen. Y yo he prometido a mi madre también mientras vivía que no iba a cambiar de religión. Sin embargo, la palabra de Dios nos sigue dando oportunidades para que nos encontremos con el Salvador de nuestras almas y aún podamos permanecer en sus planes. Y dice el versículo 2 aquí de David, de este rey: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. A pesar de su error, de este rey, él había reconocido que Dios tenía misericordia. Si usted es un gobernante, puede reconocer que Dios todavía le está dando oportunidad a que usted actúe de acuerdo a la justicia. Si usted es un juez, pero dice: no, lo que pasa es que hay mucha injusticia, yo no puedo hacer todo. Pero haga lo que le corresponde, aplique el derecho para llegar a la justicia. Y Dios va a ver su accionar. Pero si usted deja que la injusticia, teniendo poder en sus manos, deja que la injusticia siga su curso, va a tener que rendir cuenta un día delante de Dios. Porque teniendo poder para hacer el bien, no lo ha hecho. Entonces este rey sí que conocía la misericordia de Dios y dice: alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Y allí dice la última parte del versículo 2, que es maravillosa. Dice: porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dios le está dando la oportunidad al ser humano, a su creación, a que pueda volverse de todo corazón. Mire, este era un rey, era un gobernante muy ocupado. Imagínese una autoridad máxima. ¿Cuál es su ocupación en este tiempo? No, estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Que tampoco hace nada por el que menos tiene. Y entonces acá nos dice la palabra: has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Tenemos que un día dar cuenta delante de Dios qué hicimos con los lugares que Él nos ha ubicado. En este caso, David se había reconocido delante de Dios y ya conoció la misericordia de Dios. Usted dice: pero nadie tiene misericordia. ¿Y por qué cree que usted está respirando? ¿Por qué cree que usted está viviendo todavía? ¿Por qué cree que usted está teniendo un trabajo? ¿Por qué cree que está con salud? Esa es la misericordia de Dios.
que les da oportunidades, diariamente nos da la posibilidad de volvernos a Él, porque va a ser engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Grande es el amor de Dios y grande es su misericordia para los que invocan su nombre. Entonces, allí en el capítulo 15 del libro de Juan, la palabra nos alienta y nos dice, el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando permanecemos en la palabra de Dios tenemos la posibilidad de llevar fruto para engrandecer el nombre del Señor. El Señor Jesús, si ustedes quieren ser realmente mis discípulos, deben hacer lo que yo les digo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Permanezcan en mi amor. Y si guardaren mis mandamientos, permanecerán en mi amor. La forma entonces de agradar a Dios y de glorificar el nombre del Señor es permanecer en sus mandamientos. Y cuando estamos hablando de mandamientos, estamos hablando de doctrina cristiana, doctrina apostólica. Usted puede leer las cartas de Pablo, de Juan, de Pedro, y se va a encontrar allí con la doctrina apostólica. Pero no tome solamente lo que a usted le parece o le han enseñado por allí en algún seminario leudado. La Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora, ¿cómo puede saber usted que hay levadura? Cuando lo que se le enseña no está basado en la palabra de Dios. Allí entonces se glorifica el nombre del Señor. Nos gozamos en su presencia, porque dice que es glorificado el nombre del Padre. Y seamos así sus discípulos. Quiere decir que de lo contrario no podemos ser discípulos del Señor. Yo me puedo autonombrar discípulo del Señor, pero si yo no obedezco sus mandamientos, el Señor no me reconoce como tal. Y dice el versículo 10, si guardaren mi mandamiento, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús fue el ejemplo perfecto. Y seguramente nos puede iluminar nuestro camino. Y a Jesús tampoco le fue fácil aprender la obediencia. Porque si vamos a leer el libro de Romanos, usted se dará cuenta qué es lo que pasó con el mismo Señor Jesús. Le decía en alguna otra oportunidad que si yo no hubiese encontrado este versículo en la Biblia, no hubiese pensado que fuera de esa manera. Sin embargo, el Señor nos alienta y nos anima a que podamos obedecerle, y así entonces nos gozaremos grandemente. Vamos a darle el libro de Romanos al libro de Hebreos primeramente, y dice el versículo 8, y aunque era hijo,
por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Está haciendo referencia aquí al mismo Señor Jesucristo. Porque leemos el versículo anterior y dice Cristo, versículo 7, capítulo 5 de Hebreos, puede leerlo usted con detenimiento porque son textos bíblicos maravillosos. Dice Cristo en los días de su carne, o sea, quiere decir cuando estuvo sobre la tierra, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas. Hablábamos en la primera hora del programa acerca de la necesidad del ayuno, que es una práctica espiritual que gran parte de la iglesia ha dejado a un costado y ha dejado de lado. Entonces no se puede lograr una plena victoria. Dice que Cristo en los días de su carne, dice, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima al que podría librar de la muerte. ¿Quién podría librarle de la muerte? Solamente su Padre. Dice, fue oído a causa de su temor reverente. O sea, Jesús también tuvo que pasar para darnos ese ejemplo. Fue oído a causa de su temor reverente. No era de cualquier manera que Jesús le servía al Padre. De ahí podemos tomar un ejemplo. Y para Él puede ayudarnos porque Él está para interceder por nosotros. Y allí entonces pasamos al versículo 8, dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué es lo que usted está padeciendo en este momento? Dele gracias a Dios porque seguramente el plan de Dios es que usted aprenda la obediencia. Y vino a ser, dice, perfeccionado. Jesús, imagínense, tenía que ser perfeccionado para ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y ahí volvamos, y ya vamos terminando entonces en el libro de Juan, que nos hablaba de la necesidad de permanecer en el Señor. Si guardaren mis mandamientos, permanecen en mi amor, decía el Señor Jesús. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Oramos en este momento. ¿Puede usted dar este paso pidiendo misericordia a quien intercede por nosotros delante del Padre? Amado y soberano Dios, reconozco, Dios mío, que te necesito. Te doy gracias, Dios mío, porque Jesús está intercediendo por mí. Necesito, Señor, ser perfeccionado. Necesito ser moldeado. Y ayúdame, Dios mío, a permanecer en tus propósitos. Aun cuando tenga que atravesar dificultades y padecimiento. Porque tu mismo Hijo, a través de los padecimientos, aprendió la obediencia. Señor, ten misericordia de mi vida y ayúdame a permanecer en tus propósitos gloriosos. Te lo pido en el nombre de tu santo y glorioso Hijo Jesús. Amén y amén.